Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola mis queridos oyentes, de verdad que es una alegría nuevamente aquí estar presente con ustedes. Hoy tenemos unos invitados muy especiales abriendo esta apertura de evangelización, de conocimiento, de aprendizaje. Y tenemos hoy aquí algo muy especial, mostrarnos como esa identidad de Icali. Y lo más es un honor tener a nuestro representante aquí, que nosotros como comunidad de Icali tenemos a Monseñor Dixon, ¿cierto? Y tenemos a nuestro periodista Daniel Palacios desde Venezuela, que vamos a compartir un conocimiento muy especial y también vamos a abrir una apertura también acerca de los ángeles, ya que nuestro Monseñor Dixon es doctor, especialista más en esa parte también de los ángeles, y hoy nos va a compartir un poco acerca de esa experiencia y más que vamos a sincronizarnos un poquito más en esa parte de ese campo espiritual. Señor Dixon, bienvenido a Chile, que de aquí estamos transmitiendo esto tan especial, donde seguiremos en este compartir de conocimiento. Muchas gracias, Padre David, y gracias también, Daniel, por estar acá. Me gustó mucho la presentación. Un colombiano presenta a un venezolano y un costarricense en tierras chilenas. Eso está muy interesante. Tres nacionalidades diferentes en un país diferente. Exacto. Muy interesante, donde verdaderamente rompemos con las barreras de las fronteras y un montón de cosas, pero nos une una misma intención. Este es un programa muy especial porque este es el programa debut de lo que es la pastoral comunicacional de Cali, ¿cierto, padre? Muy bueno. Hicimos este concepto y vean ustedes qué interesante porque estamos iniciando con un tema de, ¿quién es Icali? ¿Qué es lo que vamos a iniciar? Y después lo que nos apasiona, que es el tema de los ángeles. Y nos apasiona porque Daniel, como periodista, tuvo la experiencia de hacer un curso con nosotros desde Costa Rica de forma virtual. Y el Padre David pues está en este mismo patín, en este mismo proyecto, con su capilla de los Santos Ángeles Custodios, pero también de su preparación. Así que para servirle, Padre. O sea, nosotros es un honor tenerlo en este momento y sacarle también, como decimos nosotros en mi tierra, exprimirlo. Vamos como a exprimir un poquito de ese conocimiento. Y quisiera decir que compartiera con nuestros oyentes qué es Icali. Icali es una iglesia que nació el 27 de junio del año 2006 en Costa Rica. Una iglesia que tiene sucesión apostólica ortodoxa de la iglesia Alemanía, que tiene sucesión apostólica de la iglesia veterocatólica de Portugal y Colombia, que tiene sucesión apostólica de la iglesia católica apostólica brasileña, con el señor ya santo para ellos, Carlos Duarte Costa. A mí me ordena un obispo ortodoxo de sucesión antes mencionada. Y esto el 27 de junio del año 2006 nace Icali, porque al ser consagrado un obispo sale una nueva iglesia. Somos una iglesia particular, independiente, que nos da la validez de las órdenes, como sabemos en Domino y Jesús la validez la da la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada. Sin embargo, padre, disculpe que le interrumpa, el derecho canónico, estas iglesias independientes son tan católicas como la iglesia romana, ¿tiene exactamente la misma validez? La misma validez, Daniel, y también la misma validez y firmeza que tienen las iglesias orientales, ortodoxas, coptas y todo. ¿Qué es la diferencia, Daniel? La diferencia está en que todo depende de la ignorancia de los obispos en los países, cuando son capaces de decir no es válido, es falso, esto no lo aceptamos. No aceptan algo que en conciencia canónica histórica es válido. Entonces,
La mejor forma de manifestar la ignorancia ante un pueblo que, como lo decíamos ayer en la fundación, un pueblo que no tiene acceso a los documentos papales, ni cíclicas, ni derechos canónicos, porque usted me dice a mí, yo soy católico, y yo le puedo decir, bueno, es católico y conoce el derecho católico. No. Hablábamos de la comparación, yo hago el curso en Chile, ¿será el mismo Chile, el curso en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia? No, pero aunque manejamos, tenemos diferentes leyes, normas y tradiciones por los países. Pero entonces, si existe una validez escrita, debería existir una validez verbal, una validez práctica, porque tan válida es Roma, la Iglesia Católica de Roma, las iglesias como la anglicana, la episcopal, la luterana e ICANN. Católicas todas, ¿cierto? Católicas todas. Muy bien, interesante. Podemos tomar, digamos que hay veces veo como ese enfrentamiento entre las varias identidades religiosas, ¿cierto? Más cuando somos iglesia independiente, que siempre como que ese debate que siempre tenemos nosotros, y más que nosotros también somos parte de ICALI, ¿cierto? Que somos independientes. Hay un documento, ¿cierto? Que muchos no lo tienen como apelo, digámoslo así, que como que se olvidan de ese detalle y muchos de los que son superiores, más mayores, ¿cierto? Lo olvidan. No me acuerdo porque ayer que hablábamos de eso, cuando comenzamos a esta apertura, este proyecto que estamos construyendo a través de las redes sociales, me gustaría que lo volviera a decir como para buscarlo. El documento romano se llama Dominus Iesus, número 17. Ya lo leyó el señor periodista. Y me gustó mucho y quiero compartirlo, que lo lee él de su propio celular, no se lo dimos del nuestro. ¿Para qué? Para que veamos que es muy información que está al alcance de todos. Lo que pasa es que alguien puede decir, no, es que toman lo que más les conviene. Desde que nacieron las normas, las leyes y las situaciones, cada quien toma lo que le conviene y deja lo que no conviene. Entonces, claro que no va a convenir a nosotros. Pero lo más interesante es cómo un documento romano es tan poco conocido, pero le da la validez o la apertura a otra situación. Dominus Iesus, número 17. Y le quiero contar que este documento se hace en la administración o el papado de Juan Pablo II. Claro está, en su momento menos lúcido, y lo firma Joseph Ratzinger. Benedicto XVI. Que iba a ser Benedicto XVI. Entonces tenemos a un Benedicto XVI cerrado en mente y en acción, sí, cuando en la escritura y en la práctica hay una apertura. Entonces es muy extraño. También quería comentarles que el asunto que a toda esta unidad se le llama ecumenismo le dio mucha fuerza a Pablo VI, pero Pablo VI le dio mucha fuerza con las iglesias ortodoxas. Pero viene Juan Pablo II y le da más apertura, porque en Asís convoca a todos los líderes de todas las religiones, iglesias, sectas del mundo. Entonces en la historia estaba Juan Pablo II con más de 200 religiones y sectas en Asís. Toda una apertura inmensa. Viene Benedicto XVI y rompe con todo esto y se cierra de nuevo al catolicismo romano, que es muy triste porque no solo Roma es católico. Dicen que en Roma se centra la iglesia porque está enterrado Pedro, pero ya sabemos, investigando, que Pedro nunca llegó a Roma. ¿Por qué nunca llegó a Roma? Bueno, porque era un adulto mayor, que es lo más importante, el viaje era muy, muy pesado. Número 2, Pedro no era ciudadano romano, por consiguiente nadie puede entrar a un lugar donde no es ciudadano romano. Nosotros tres, de los diferentes países que somos, si queremos ir a Estados Unidos, los tres tenemos que entrar a Estados Unidos con visa. Pedro no tenía visa, no era ciudadano romano, no podía entrar a Roma. Y lo tercero es que Pedro, en la historia del Mesías, o sea, en todo el caminar de Jesús, Jesús le da un lugar, pero no le da un lugar como cabeza de la iglesia, porque Jesús no funda la iglesia, ninguna iglesia fundó Jesús. Jesús le da importancia porque para los judíos el mayor es el más respetable. Por eso Pedro era respetable, por ser el mayor, no por ser el inteligente, porque era un pescador, por consiguiente ignorante, por consiguiente no sabía leer ni escribir, era vulgar, porque era pescador. Entonces no puede ser cabeza de una institución, llámese como se quiera llamar, alguien que no tiene conocimiento. Y les cuento algo todavía más bonito. Santiago, el hijo de José, hermano de Jesús, era el que
siempre acompañaba a Jesús en diferentes cosas. Ustedes lo ven en el Evangelio cuando dice Jesús subió a la montaña, la transfiguración allá, y resulta que lleva como testigos a Pedro, mayor, Santiago, su hermano, y Juan, el menor. Pero Santiago, su hermano, lo acompañaba en todo como testigo de la vida de Jesús, de su propio hermano. Y luego existe en la historia algo que ojalá todos busquemos en el momento de ver esta transmisión. Buscamos en la historia que cuando Constantino, que el gran emperador romano, Constantino el primero, el más importante para ellos, toma la iglesia como poder, entonces, ¿quién debería sustituir a Jesús? Si nos ponemos a preguntar eso. Entonces existe la palabra desposini. ¿Qué es desposini? Que la sucesión viene por medio de la familia. Eso significa desposini. Pero aunque ustedes no lo crean, Constantino se autonombra Jesús. Eso no lo dice la historia. Se nombra Jesús. Pedro lo ponen por seguir una tradición tonta, llamaríamos así, por creer que era el más importante. No, no era el más importante, era el mayor. Pero Constantino se nombra más que Jesús. O sea, después de Jesús, para Constantino seguía Constantino. ¿A quién le correspondía seguir el sucesor de Jesús? A Santiago, su hermano, porque por desposini era la familia, no era nadie fuera de la familia. Entonces es interesante algo que pasó en la historia. Después vamos a ver que entonces las iglesias ortodoxas, usted dice, bueno, aquí la iglesia ortodoxa de Alejandría la funda Mateo, la iglesia ortodoxa está al lado del otro apóstol, y el otro apóstol, y el otro apóstol, y cómo llega a Roma solo a Pedro. Y las demás iglesias, los demás apóstoles, que no eran 12, eran 12, 16, 72, 102, entonces hay sucesiones a montones. Eso es lo que hablamos ayer, interesante. Ahí vimos también como un poquito de historia de la iglesia, del documento de la iglesia. Es interesante que a veces nosotros como que pasamos de alto y a veces nosotros como que, no sé, pues yo como sacerdote, más en un país extranjero, ¿cierto? Que pasa como esa, y no solo en el mío, sino en otros lugares donde siempre hay como que ese debate, como esa pelea, o la palabra más común, que quizás a muchos les puede sonar feo, como que peleando por identidad, es que esta es la iglesia, ¿verdad? ¿Cierto? Es como que siempre es como que esta es mi iglesia y aquí, lógico que uno tiene que proteger su identidad en la que uno pertenece, ¿cierto? Entonces me llamó mucho la atención esa parte y gracias por eso, por el Señor que nos compartió esa historia, ese documento, que deberíamos nosotros como que centrarnos más y educarnos más en esto.